Arratsaldeon, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta tarde de miércoles 22 de febrero. Estamos en la segunda parte de Informativos Tele7. Queremos acompañarles en ese recorrido, nuestro recorrido por la actualidad, con muchos temas y también en unos instantes, con la presencia de la alcaldesa de Baracaldo, Amaya del Campo, que ha estado con, que va a estar con nuestra compañera Yolanda Alicia. Pero antes, pues uno de los momentos también de las imágenes de la jornada de hoy miércoles, ese homenaje, esa ofrenda floral, donde han participado miembros del Gobierno vasco, también miembros de la Ertzaintza, para homenajear a Fernando Buesa, al uno de los líderes socialistas, y a Jorge Díez, que en esos momentos, cuando sufrieron ese atentado por parte de la banda terrorista ETA, Jorge Díez era el guardaespaldas, era miembro de la escolta de Fernando Buesa. Han pasado ni más ni menos que 23 años del atentado de ETA, que acabó con la vida de ambos en Vitoria. El vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, como ven en las imágenes, Josu Erkoreka, y también la vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, han estado acompañados, además del consejero de Educación, Joaquín Bildarratz, y otros responsables del Gobierno vasco, en ese recuerdo al tanto político vasco Fernando Buesa como a la gente de la Ertzaintza, como decimos, su escolta Jorge Díez, cuando se cumplen 23 años de su asesinato. El homenaje ha tenido lugar en los Jardines de la Libertad de la capital alavesa, junto al monolito que les recuerda, y ha contado con la participación también, por supuesto, de familiares, amigos, amigas y representantes de instituciones vascas y del mundo de la política y del propio cuerpo de la Ertzaintza. Han estado arropando, como decimos, a sus seres queridos, y también el cuerpo de la Ertzaintza ha acompañado a los familiares y ha participado en esa ofrenda floral que se ha desarrollado en torno a las 12 del mediodía en los Jardines de la Libertad, en la capital alavesa, en Vitoria-Gasteiz. Recordar que Jorge Díez forma parte de la unidad de protección de la Ertzaintza y era escolta del político vasco Fernando Buesa, cuando en un 22 de febrero del año 2000 ETA asesinó a ambos en Vitoria al hacer explosionar un coche bomba cuando caminaban por la acera. Jorge Díez tenía solamente 26 años. Y también los miembros de la policía le han querido recordar, además de, por supuesto, a Fernando Buesa, un importante político y dirigente del Partido Socialista que murió junto con su escolta, con Jorge, hace 23 años. Y además de imágenes que nos llevan, ¿no?, a esa actualidad de hoy, miércoles 22 de febrero, también la actualidad nos lleva a esa actualidad política. Hoy se ha celebrado en el Congreso de los Diputados el pleno de control al Gobierno estatal, al Gobierno de Pedro Sánchez. Ha habido varias intervenciones, por supuesto, con los diferentes partidos políticos interviniendo y preguntando no solamente al presidente Sánchez, sino también a el resto de los ministros y ministras. Pero en el caso, por ejemplo, de la primera intervención, ha sido después de la resaca de ayer en el Senado, que fue gorda, en ese enfrentamiento entre Sánchez y Feijóo, que ya saben, ya conocen, con la polémica de la ley del solo sí es sí, la ley también, la ley del aborto, la ley aprobada también para defender los derechos de las personas trans. Ayer hubo un enfrentamiento, el Partido Popular y el Partido Socialista y Unidas Podemos. Hoy no podía comenzar de otra manera que también, ese cara a cara de la portavoz en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, que ha preguntado a Pedro Sánchez, y siempre ahí se tira floja, aunque la pregunta, parece que es como muy, vamos a decir, sencilla o muy inocente, ¿no? Si cree que su ejecutivo suma, que a priori, no, se han aprovechado para lanzarse a pullitas y puñales y estas cosas. Vamos a escuchar la intervención de ambos. Señor Sánchez, ¿por qué con los trenes sí hay dimisiones y con las mujeres víctimas de agresiones sexuales no? El ridículo y el pánico electoral han vencido a la ministra que no sabe de infraestructuras, pero que ha acabado cesando a la secretaria de Estado y al amigo que colocaron al frente de Renfe. ¿A qué espera para cesar a la ministra Irene Montero? Los trenes sí, pero los delincuentes sexuales no. ¿De verdad cree que su gobierno está a estas alturas sumando algo?
Señoría, hay gente que le dice injustamente que usted cambia de chaqueta. Yo creo que no es así. Creo que lo que cambia es el jefe del Partido Popular, pero usted continúa haciendo lo mismo, que es venerar al jefe del Partido Popular. Mire, le voy a responder igual que hacía usted al señor Casado antes de su caída, con claridad y con certeza y verdad. Este Gobierno suma. Con quien nunca vamos a sumar es con aquellos que ponen en solfa los derechos de las mujeres. Le diré en todo caso, señoría, que en este contexto tan difícil que estamos atravesando durante esta legislatura, con una pandemia, con una guerra, con un volcán entre medias, este Gobierno ha sumado, por ejemplo, con los trabajadores y trabajadoras, subiendo el salario mínimo interprofesional, aprobando una reforma laboral que genera y recupera derechos a los trabajadores. Hemos sumado, por ejemplo, con los profesionales sanitarios, 1.000 millones de euros a la atención primaria, 800 millones de euros para la inversión en equipamientos de alta tecnología. Estamos sumando con las mujeres, con leyes feministas, señoría, como también con el colectivo LGTBI, con una ley LGTBI, o estamos sumando con los pensionistas, revalorizando las pensiones conforme al IPC, y ustedes votaron en contra. Nos gustaría sumar, señoría, también con ustedes. Pero para eso necesitan volver al redil de cumplir con la Constitución. Sí, claro que sí, al redil de silencio, por favor. Tendrán que cumplir con la Constitución, ustedes que dicen que son un partido constitucionalista. Y dejen ustedes, señora Gamarra, de considerar al Poder Judicial como un coto privado. Mire, señor Sánchez, el mayor cambio de chaqueta que se ha producido en la última etapa es el suyo, porque le prometió a sus votantes que no gobernaría con Podemos ni pactaría con Bildu. Y a esos millones de votantes es a los que usted ha traicionado durante esta legislatura. Señor Sánchez, usted suma 544 delincuentes sexuales beneficiados por su ley, más de 50 presos condenados que están en la calle, con el consiguiente riesgo de reincidencia. Es incapaz de rectificar. Si su Gobierno no suma, bájese del tren de la soberbia y acepte la mano tendida del Partido Popular, aunque solo sea por las mujeres. Es tan inexplicable su actitud que hasta parece tener un interés personal en retrasar la solución. A ver si es que es usted y no Podemos quien quiere conseguir un titular el 8M. Mire, señor Sánchez, España es el país de la OCDE donde más ha caído la renta disponible. Usted está sumando pobreza y desigualdad. Yo le invito a que visite un supermercado, pero no me lo vaya a llenar de figurantes socialistas, que le estoy viendo venir. Y escuche lo que le va a decir la gente. Le va a decir que la cesta de la compra ha subido un 21% desde diciembre del 2020. Pero, mire, ¿y qué soluciones ustedes dan a esto? Si le pregunta a una parte de su Gobierno, le dirán topar los precios o intervenir el mercado. Si le pregunta a otra parte del Gobierno, le dirá que crucemos al supermercado de enfrente. Y esto lo dice el que era el moderado. ¿Usted qué opina? Ahora sí. Si hay que estar en su Gobierno, es mucho mejor estar como comunista que como socialista, porque de los 40 ministros que usted lleva no se ha atrevido a tocar a ninguno de Podemos. Y mire que se lo están currando. En este contexto tan difícil, España es la principal economía de Europa, que crece más durante el año pasado y este año. Somos un país que ahora mismo tenemos una tasa de empleo que no teníamos hace 15 años. Tenemos la inflación más baja de la Unión Europea. Esto significa que no estamos afrontando dificultades. Las estamos afrontando, señorías, pero ustedes no echan una mano en nada, en absolutamente nada. Ayer lo dijo su presidente, ¿no? Dijo aquello de la gente de bien. Claro, yo entiendo que cuando ustedes votan que no, por ejemplo, al salario mínimo interprofesional, es porque interpretan que, bueno, sus beneficiarios no es gente de bien. Cuando ustedes votan en contra de la revalorización de las pensiones conforme al IPC, ustedes considerarán que los pensionistas no es gente de bien en nuestro país. Cuando ustedes votan en contra, por ejemplo, del impuesto a las grandes entidades energéticas o las grandes entidades financieras, será porque ustedes consideran que esa gente sí es de bien. Esa gente sí es de bien. Señoría, qué poquita gente de bien hay en su país y cuán poderosa es. Bueno, caldeadito, el pleno de control al Gobierno estatal con ese primer enfrentamiento, después también de ese cara a cara de Feijóo del el responsable del Partido Popular y Pedro Sánchez ayer en el Senado, que, como les hemos resumido, abordaban esas cuestiones, ¿no?, de esas polémicas de la aprobación ya de la nueva ley del aborto y la nueva ley trans. Y Feijóo comentaba
¿no?, que el Partido Socialista solamente abogaba o que la ley trans no miraba para las gentes de bien, ¿no? Y eso es lo que, bueno, pues se está todavía coleando, ¿no?, que son las gentes de bien. Bueno, vamos a echar un vistazo, un recorrido también, porque han participado, como todas las semanas, nuestros grupos políticos vascos, representados en el Congreso de los Diputados. En el caso de Euskal Herria Bildu, la diputada Merche Izpurua está dirigido también al presidente Pedro Sánchez y le ha preguntado, bueno, cómo piensa terminar o cómo piensa abordar, en sus palabras, el abandono social, laboral y político que vive ahora mismo la juventud, aunque ayer se aprobaba esa partida presupuestaria importante para las becas a estudiantes, a jóvenes, la más cuantiosa desde hacía décadas, pero aún así, bueno, desde Euskal Herria Bildu consideran que no es suficiente. Señor Sánchez, crisis. Esa es la única forma de vida que ha conocido la juventud de hoy. Una crisis constante desde 2008 que les ha condenado a un presente precario y un futuro sin expectativas. Según los últimos datos, el Estado español se sitúa a la cabeza del desempleo juvenil europeo con el 29,3% de los jóvenes en paro. Bilbao, en el supuesto oasis vasco, es la 16ª ciudad europea con más paro juvenil, un 38,5%. Son datos terribles que ponen de manifiesto la falta de políticas públicas que garanticen vidas dignas para la juventud. Y dirá usted que están mejorando la calidad y durabilidad del empleo juvenil, que se han aumentado las becas y también el SMI, y está bien, pero sabe también que la situación sigue siendo insostenible y, por tanto, estas políticas son insuficientes. Es hora de tomar decisiones con políticas públicas que pongan a la juventud en el centro y, por eso, le pregunto cómo terminará con el abandono que sufre la juventud. Gracias, señoría, por su pregunta. En un contexto mucho más general, creo que durante estos últimos 20 años y sobre todo después de la fallida respuesta neoliberal a la crisis financiera, la clase media y los trabajadores y trabajadoras de este país han sufrido la erosión de su calidad de vida en dos aspectos fundamentales. Uno, salarial, y dos, en la protección social, es decir, en el fortalecimiento o no del estado del bienestar. Eso es lo que está haciendo este Gobierno, señoría. Está recuperando niveles salariales a los trabajadores y trabajadoras allí donde nosotros tenemos margen de actuación, salario mínimo interprofesional, o dos, potenciación y reforzamiento de la negociación colectiva para equilibrar las fuerzas negociadoras entre los empresarios y los representantes de los trabajadores y, en segundo lugar, reforzar el estado del bienestar. Nosotros, señoría, hemos creado un ingreso mínimo vital que, sobre todo, lucha contra la pobreza infantil, que afecta a 2 millones de niños y niñas en nuestro país. Hemos subido el salario mínimo interprofesional, que, además de a los jóvenes, a las mujeres beneficia particularmente. Hemos aprobado una reforma laboral que, insisto, usted mismo lo reconoce, ha reducido la temporalidad de los jóvenes en nuestro país, ha fomentado la estabilidad y ha reducido también el paro juvenil. Y, sin duda alguna, estamos reforzando todas aquellas políticas públicas que garantizan la igualdad de oportunidades. Por ejemplo, las becas. Ayer mismo, usted lo ha reconocido, en el Consejo de Ministros hemos aprobado la mayor partida de becas de la historia de nuestra democracia, 2.520 millones de euros, que va a beneficiar a más de 1 millón de estudiantes en nuestro país. Y, finalmente, tenemos una asignatura pendiente, la democracia española, y es en el acceso a la vivienda de nuestros jóvenes. Ahí está el Plan Estatal de Vivienda, ahí está la Ley de Vivienda, que ojalá podamos culminar a lo largo de esta legislatura, y ahí están todas las políticas que estamos poniendo en marcha para reforzar el parque de vivienda social en nuestro país. Queda muchísimo por hacer, señoría. Si existe una desigualdad en nuestro país, es la desigualdad intergeneracional junto con la desigualdad de género. Y ahí es donde está el Gobierno de coalición progresista, defendiendo los derechos y las libertades de las mujeres y también garantizando oportunidades a la gente joven que lo necesita y que lo merece. Sí, serán necesarias políticas integrales y estructurales para transformar de raíz la situación de la juventud, pero también hay medidas que se pueden tomar desde ahora mismo. Aumentar el SMI, aumentarlo hasta el 60% del salario medio de cada territorio, desde el suelo marcado a nivel estatal, estableciendo, por ejemplo, en Euskal Herria un SMI de 1.400 euros. O acometer los cambios necesarios en las legislaciones laborales específicamente dirigidas a impulsar el empleo juvenil y recuperar las condiciones laborales previas a la reforma laboral de Rajoy. O aprobar una ley de vivienda, usted lo ha citado, eficaz, que regule los alquileres e impida que los jóvenes deban destinar más del 60% de sus sueldos al alquiler para poder emanciparse. Y modificar la LOREG para que también los jóvenes de 16 a 18 años puedan tener derecho a voto y puedan elegir
quién debe y quién no tomar las decisiones que van a afectar directamente a sus vidas y a su bienestar. Políticas todas ellas que están en su mano, señor Sánchez. Mire, la juventud está siendo la vanguardia de los más importantes cambios sociales que se están dando, desde la lucha feminista hasta la defensa del planeta, hasta el movimiento por una vivienda digna. Son motor de cambio, presente y futuro de una sociedad que debe adaptarse a los nuevos retos. Mientras dan lo mejor de sí, se ven abandonados por la política y las instituciones. Por eso creo que debemos hacer el esfuerzo que haga. Muchas gracias, señora Aizpurúa. Señoría, eso y mucho más. Yo creo que tenemos que hacer muchísimo más por los jóvenes en nuestro país. Fíjese, este Gobierno está innovando en políticas públicas vinculadas con los jóvenes. Estamos empoderando a los jóvenes. El bono cultural lo es. El bono para ayuda al alquiler y a la accesibilidad de la vivienda de los jóvenes lo es. Y creo que necesitamos comprometer mucho más a las administraciones públicas en la defensa y en la lucha por la igualdad intergeneracional. Y el Gobierno de España está en eso, señoría, y ojalá podamos lograr muchos más avances en favor de los jóvenes con su apoyo y con el resto de los grupos parlamentarios. Gracias. Bueno, y cambiamos de asunto. Vamos a hablar de buenas propuestas literarias del flamante ganador del Premio Nadal de Literatura de este año 2023, Manuel Vilas. Manuel, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, Manuel, con nosotros has conseguido uno de los premios literarios más importantes de este país, el Premio Nadal. Ya tienes una amplísima trayectoria. Estás tú, si no me equivoco, novena novela, ¿no, Manuel? Sí. Ya llevamos años de escritura y de publicar novelas. Sí. Pero, Manuel, siempre hay ese gusanillo, ese vértigo. ¿Cómo van a recibir primero los lectores? Porque me imagino, ¿no?, que los escritores y escritoras escribís para nosotros, para el público. Y luego, hombre, por supuesto, importante también los reconocimientos, los premios, los galardones, que siempre dan, es un acicate, ¿no? Siempre es un impulso importante. Pero a pesar de llevar tanto tiempo, tantas novelas a tus espaldas, Manuel, hay cierto también eso, vértigo, ¿no? Como cuando dicen, ¿no?, los actores de teatro, ¿no?, de salgo al escenario y parece que cada día es un día nuevo. No, hay un vértigo sin duda y hay una responsabilidad y un miedo a decepcionar, de modo que sí, que está la alegría de la publicación y en este caso la alegría del Premio Nadal, pero también eso va acompañado de esta responsabilidad, que a veces en los escritores casi es una responsabilidad cercana a la angustia, ¿no? Pero bueno, hay que seguir escribiendo y hay que estar allí, ¿no? Es mi trabajo. Y cuando consigo, de todas formas, es un trabajo el de escritor que cuando llega un lector en una presentación, en una feria de libro, y te dice que ese libro le ha encantado, en ese momento dices, vale, ya está, yo ya he hecho mi trabajo bien, ¿no? Ya estás, te quedas tranquilo. Y afortunadamente con esta novela me está pasando. Así que es un nosotros escrito para un vosotros. Uno de los mayores premios, bueno, por supuesto, el Premio Nadal es un premio importantísimo, pero el reconocimiento, ¿no?, de ese público, de esos lectores, como comentas, Manuel, es ese empuje, ¿no?, importante para vosotros que escribís y que dedicáis un montón de tiempo a la hora, ¿no?, de enfrentaros a esa página en blanco y a contarnos historias. En este caso, además, algo muy cercano, porque hablas de diferentes temáticas en nosotros, Manuel, bueno, pues muy reales, muy humanas, ¿no?, como es, por ejemplo, el amor incondicional, la pérdida, la soledad, el saber reinventarse, sí. Porque sitúas, ¿no? Y bueno, yo quiero decir, o sea, la gente puede pensar cuando hacemos ese resumen, ¿no?, de la pérdida de una mujer de 50 años, una mujer joven, de su marido, el amor de su vida, pueden pensar que es algo trágico, que es una novela triste, pero va más allá, ¿no, Manuel? Porque se habla de amor, sí, amor incondicional, pero también de saber reinventarse y saber sobreponerse. Sí, la historia, efectivamente, como dices, es la de una viuda que experimentó con su marido una historia de amor que ella cree perfecta y que no acepta haber perdido a su marido y, bueno, inicia una especie de luto o de duelo por la pérdida de su marido a través de un viaje por el Mediterráneo, y allí vemos a una mujer que acaba reinventándose y acaba encontrando un sentido a su vida, ¿no?
También vemos un poco al hilo de este viaje por el Mediterráneo, vemos cómo fue la relación que ella tuvo con Marcelo, que es el marido de Irene, y vemos también pasajes de su vida familiar y de los padres de Irene, los padres de Marcelo. Vamos viendo el contexto y vamos viendo el presente de Irene, que la novela es muy trepidante porque es una road movie, es una novela de carreteras, inicia en Málaga y termina en Cerdeña, y es fundamentalmente es una novela de personaje. Toda la novela gira en torno a Irene, que es una mujer muy apasionada, muy seductora y tremendamente original, una mujer que busca, y el lector lo va viendo a través del viaje que ella inicia, que busca la plenitud, busca la libertad y busca el placer. También otro de los temas, Manuel, es el paso del tiempo, ¿no? De cómo desde una perspectiva, ¿no? Más adulta, porque bueno, 50 años son los nuevos 30, yo digo, Sí. Porque claro, no es lo mismo que hace más años, que 50 era diferente, yo voy restando. Pero sí, es una mujer madura, ¿no? Es una madurez, y también se habla de cómo se concibe, ¿no? Ese paso del tiempo, y cómo cuando somos maduros echamos la vista atrás y nos damos cuenta de lo que es la juventud, porque cuando somos jóvenes yo creo que estamos tan metidos en la vorágine de esa juventud, del día a día, de las hormonas, fenomenal y demás, que no nos damos cuenta de realmente lo que estamos viviendo. ¿Es así? También es esa manera un poquito de hacernos recapacitar de cómo el tiempo pasa y de cómo cuando a veces tenemos esa madurez somos conscientes de lo que hemos vivido hace años. Efectivamente, Irene tiene 50 años, ella ha vivido ya. Yo sostengo en la novela que el tiempo vivido también da belleza, una belleza especial a los seres humanos. Irene no solo es bella físicamente, es bella espiritualmente porque el tiempo y la experiencia la han hecho también bella, ¿no? Entonces ella, por ejemplo, hay un momento en que precisamente dice eso, dice que la juventud, cuando se es joven, uno no sabe que es joven, ¿no? No se sabe mientras lo eres, ¿no? El sentido de la juventud, los seres humanos, el sentido de cada juventud lo alcanzas cuando estás en la edad madura, ¿no? Es decir, cuando tienes 50 o más de 50 años, te das cuenta de lo grande y lo maravilloso que fue ser joven, ¿no? Pero tiene que ser fuera de la juventud para darte cuenta. Dentro de la juventud no eres incapaz de verlo. Efectivamente, el paso del tiempo, bueno, pues es una de las cosas, de las gestiones que un ser humano tiene que hacer con su vida propia, y en la novela este tema se trata pormenorizadamente. Manuel, también esa gestión del duelo que antes hemos comentado, ¿no? de Irene, ¿no? Esa pérdida de ese amor, porque se habla de amor eterno, ¿no? De ese matrimonio perfecto entre Irene y Marcelo, ¿no? De repente se rompe por el fallecimiento de Marcelo. Y claro, cómo se derrumba también ese mundo. También es una manera diferente. Irene nos da, vamos a decir, un ejemplo de vida, de afrontar, que cada persona es un mundo, gente que afronta el duelo de tantas maneras tan diferentes que es complicado, pero ella nos da un ejemplo de cómo afrontar un duelo pensando que quizá no va a volver a encontrar un amor de esas características, y no vamos a desvelar si lo encuentra o no, o cómo lo va a hacer, porque el amor puede ser amor de amistad o puede ser amor a la vida, pero sí que nos da un ejemplo de cómo afrontar un duelo de ese calibre. Bueno, es una mujer de armas tomar, ¿eh? Sí, ojo con Irene, que es un personaje que es una viuda que va a reinventarse de una manera muy rápida y va a desarrollar. Es que no puedo hacer spoilers de la novela. Ya, Manuel, es complicado. Pero es una mujer que dice una cosa y va contándonos su vida, pero poco a poco vamos viendo que quizá esté fantaseando y que quizá que sean, porque ella dice que ha vivido un amor perfecto durante 20 años con su marido, y este es un poco el origen de la novela. Yo me he quedado viuda y yo estuve 20 años casada con un marido en donde hacíamos el amor todos los días durante 20 años. Así era ese matrimonio de perfecto, ¿no? Lleno de plenitud, lleno de alegría, lleno de entusiasmo. Bien, esa es la idea que ella tiene del matrimonio que ha vivido, ¿no?
poco a poco la novela va apareciendo una serie de dudas, una serie de inquietudes que el lector irá viendo y tendrá que ir valorando, ¿no? Y poco a poco vamos viendo cómo Irene, la gestión que hace del duelo, es una gestión muy heterodoxa, y heterodoxa en el sentido que inicia una serie de aventuras sexuales, de aventuras de una noche, en donde en el momento del orgasmo con otros hombres y otras mujeres alcanza a ver a su marido muerto. Así que fíjate si es original esta viuda. Oye, Manuel, ¿es lícito? Porque claro, hay veces que también es algo que pasa mucho. Yo creo que sobre todo es una carga que nos imponen en las mujeres cuando, bueno, lamentablemente, ¿no? Pues fallece su pareja, el que una mujer se recomponga, es decir, tire para adelante, dicho así, ¿no? No, por supuesto. Parece que es decir, o sea, si rehaces si sigues viviendo, parece que como que no has querido, no tiene nada que ver, o sea, puedes haber querido, amado durante 20 años y ser el amor de tu vida, pero no queda otra, ¿no, Manuel? Y esto es algo que también es un poco injusto, es decir, la persona que se queda en este mundo no la puedes dar latigazos y diciendo no, pero parece que no la has querido a tu marido o a tu pareja porque ahora mismo estás haciendo tu vida y tenías que quedarte en casa como antiguamente las plañideras y quedarte, pues eso, sin salir. Esto es algo que también yo creo que es más a las mujeres que a los hombres. Pues mira, al hilo de lo que dices, está muy bien dicho, ojalá esta novela sirva para desterrar esa idea de supersticiosa de la viudedad, ¿no? De mujeres que se quedan viudas o al revés, o hombres que se quedan viudos y desaparecen del mundo, ¿no? Yo creo que no, yo creo que además, fíjate, la persona, yo creo que el que se ha ido estaría muy feliz viendo cómo la persona que se queda pues rehace su vida y vuelve a la vida, o sea, esto es evidente, ¿no? Pero claro, es que hemos vivido muchas supersticiones en este tema del duelo. O sea, una mujer se queda hace 40 o 50 años, una mujer se quedaba viuda y desaparecía de la vida y todavía hay mujeres así y hombres así. Y a mí me cuentan muchos casos. Al hilo de la publicación de la novela me dicen, voy a comprar, se la voy a regalar a mi no sé qué, a un viudo o a una viuda que se han encerrado en vida, ¿no? Pues no puede ser, es evidente que no. Claro. Hay que seguir hacia adelante, no, oye, la vida continúa y eso de hace años, de decir que incluso estaba mal visto, que saldrían de casa, ¿no? Y eso, bueno, son de épocas pasadas, vamos a regalar, afortunadamente, aunque Manuel, yo estoy contigo, que todavía quizá hay, oye, pues lugares o sitios en los que todavía se mantiene eso de no, está mal visto, sobre todo el entorno, ¿no? Lo ven mal, ¿no? Claro. Esos tienen que leer mi novela y así destierran esa idea de la viudedad, que además es empobrecedora, es castrante y es no sé, es que de verdad esas viudedades que suponen morir en vida no tienen sentido, o sea, no, porque oye, si por lo que sea nos hemos quedado en este mundo, pues vamos a aprovecharlo, ¿no? Que como además, comentas, yo creo que claro. la manera de homenajear al ser que has perdido es estando tú vivo, o sea, seguir vivo, ¿no? O sea, es que hay muchas cosas de nuestros pasados sentimentales, sobre todo en España, en nuestro país, que hace mucha pedagogía en ese terreno, ¿no? Porque hemos avanzado mucho, pero a veces cuestiones íntimas como estas, cuestiones sentimentales, hemos avanzado mucho socialmente, muchas cosas, ¿no? Pero en la gestión de la intimidad a veces estamos como hace 50 años. Pues Manuel, nos sumergiremos en nosotros. Enhorabuena por el premio, enhorabuena por la novela, sobre todo por hacernos disfrutar y nos vemos, espero que en breve, porque ha sido un auténtico placer, aunque breve, pero muy satisfactorio. Un besito, Muchísimas Manuel. gracias. Gracias de verdad, un besazo enorme, gracias. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad. A la vuelta, nuestra compañera Yolanda Alicia charla de todos los temas de actualidad, de interés con la alcaldesa de Baracaldo, Amaya del Campo, y no tiene desperdicio, no se lo pierdan, a la vuelta de Publi.